Bueno, continuemos entonces. Estábamos hablando del transformador es el punto de partida para hablar de las subestaciones, así que vamos a continuar con esta parte. Habíamos dicho que teníamos pérdidas en nuestro transformador. Teníamos el primer ejemplo, pérdidas en el trafo. Habíamos visto nuestro primer ejemplo, un ejercicio sencillo en el cual habíamos conocido que nuestra carga requiere una cierta potencia, una potencia en watts, habíamos visto 120 kilowatts. Sin embargo, lo voy a graficar mejor para que lo tengamos más claro, recordemos. Acá teníamos nuestro transformador, ahí está, nuestra carguita, y habíamos dicho que era 120 kilowatts. Y que este transformador, habíamos dicho también que es de 250 kVA. kVA es la potencia aparente, 120 kilowatts, esto es una carga, la vamos a poner aquí carga. Esta es su potencia en watts. Ahí está, 120 kilowatts. Esta es la potencia activa, P activa le vamos a poner. Pero nosotros sabemos que las cargas tienen un factor de potencia. Si el factor de potencia es 1, quiere decir que toda la potencia que se está consumiendo es potencia activa. Y si este factor de potencia, que es el coseno de phi, es igual, de repente podríamos poner acá 0,6, quiere decir que hay una parte que se está yendo en potencia activa y otra parte se está consumiendo en reactiva. Esto nos dice claramente que lo que aparece aquí no es lo real que se está consumiendo. Para saber cuánto es lo que realmente se está consumiendo, simplemente hay que dividir esto y esto. La potencia aparente era 120 kilowatts, que es lo que tengo de activa, dividido entre el 0,6, y esto me sale un cierto valor, es 200. 200 kVA. Y esto sí es lo que nosotros hemos encontrado versus esto de acá. Quiere decir que hay un porcentaje de plena carga. Sería 200 kVA entre 250 kVA por 100%. Y sabemos que está más o menos al 80%. Eso es lo que habíamos visto. Sin embargo, estábamos diciendo que nuestro transformador, esta cajita, trafo le vamos a llamar, va a tener pérdidas, porque no es ideal. O sea, lo que habíamos visto acá es algo sencillo, un trafo ideal, pero hay pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro. O sea, quiere decir que si hay una potencia, vamos a llamar aquí mejor potencia S1, si hay una potencia S1, aquí vamos a tener una potencia S2, y S1 es diferente a S2. ¿Ok? Porque acá van a haber pérdidas. Profesor, entonces, ¿cómo sería? Sería S1, o puedes ponerle P1, llámale como tú quieras, o Q1, o Z1, hace referencia a la potencia. La potencia que tenemos acá, 1, va a ser igual a la potencia o las pérdidas, le voy a llamar así con P para hacer referencia a pérdidas en el cobre, más pérdidas en el hierro, más S2. De esta manera, acá tenemos una nueva forma. ¿Qué quiere decir? En el ejercicio anterior que trabajamos, en este de acá habíamos encontrado esto, pero es esto más las pérdidas lo que te va a dar la cantidad de potencia que pues se está utilizando para dar vida a esta carga, para dar su funcionamiento. Y ahí sí tendrías una comparación entre esto y esto de acá. O sea, dos tipos de pérdidas importantes que vamos a encontrar son las pérdidas en el cobre o las pérdidas en los devanados. Para eso tenemos, recuerden ustedes, la prueba de cortocircuito, y las pérdidas en el hierro, que son las pérdidas en el núcleo, tenemos una prueba de vacío. Entonces, ahí está. Aquí le vamos a poner pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro. Esta es la prueba de vacío. Y aquí está la prueba de cortocircuito, lo que siempre nosotros hemos hablado en los cursos, ¿no? Y hemos explicado el funcionamiento de ello y lo que calculan, todo eso ya lo tienen ustedes en nuestros cursos. Perfecto. Ya tenemos entonces una idea clara. Existen pérdidas, nosotros las vamos a encontrar. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Entonces quiere decir que lo que hemos venido trabajando, ese modelo del transformador, no es real, sino ideal. Así es, mira, te lo voy a explicar. Entonces vamos a tener un trafo monofásico acá. Uy, qué horrible. Espérense, vamos a arreglarlo. Ah, ya sé cómo lo voy a sacar mejor. Ahí está. Miren ustedes.
Ahí lo tenemos. Entonces vamos a borrar esto de aquí. Vamos a cambiarle el color para que se vea mejor. Y listo. Miren ustedes, acá tengo un arrollamiento, hace cierta cantidad de espiras. Ahí está. Y por el otro lado también. Y ahí está. Tenemos las espiras de un lado y del otro. Acá tenemos una tensión B1, B2, más menos, más menos. Ahí está. Una corriente I1, una corriente I2. Una potencia S1, una potencia S2. ¿Ok? Ahí están potencias, corrientes, tensiones. ¿Cómo lo podrías representar también? Podrías representarlo de esta manera. Ahí está. Tenemos un N1, dos puntitos, N2, B1 más menos, B2 más menos. Ahí está, corriente I1 y la salida corriente I2. Ya está. ¿Qué características podemos encontrar en un trafo ideal? Esto es un trafo ideal. Ahí está. Profesor, trafo ideal, no hay pérdidas en el núcleo. Profesor, trafo ideal, no hay saturación. Profesor, no hay una resistencia en los devanados. Por lo tanto, profesor, esto es muy sencillo. La potencia acá es igual a la de acá. Y cuando lo modelamos en valores por unidad, ¿se acuerda usted? Barra 1, barra 2, una línea. Ahí está. Y por acá viene la corriente I1 en por unidad. Y por acá está la corriente I2 en por unidad. Y son iguales estas corrientes. Y acá está la tensión 1 y la tensión 2. Y todo es igualito. Entonces acá estamos B1 en por unidad más menos. Y acá tengo B2 en por unidad más menos. Cuando yo entonces tenía mi circuito, que lo hemos visto en los ejercicios que hemos hecho de sistema de potencia con valores por unidad, hemos visto como un transformador monofásico, nosotros lo podemos pasar a este esquema, este circuito que ves acá, y con eso facilitar nuestros cálculos. Pero ahora vamos a entrar a otro tema más complejo. ¿Por qué? Porque ya, entonces, con los valores por unidad, la tensión 1 por unidad es igual a la tensión 2 en por unidad, y también teníamos que la corriente 1 en por unidad, pues es igual a la corriente 2 en por unidad. Esto es trafo ideal. Y la potencia 1 en por unidad es igual a la potencia 2 en por unidad. Entrada y salida. ¿Ok? Ahí estamos. Pero el transformador que nosotros debemos usar, que usamos en los proyectos que desarrollamos, son transformadores reales. Entonces aquí vamos a poner trafo real. Vamos a hablar del transformador real. El transformador real ya va a tener pérdidas, como hemos dicho, en el núcleo y en los devanados. Y si hablamos de pérdidas, profesor, van a haber resistencias, van a haber inductancias. En pocas palabras, profesor, van a haber impedancias. Vamos a colocar acá Z1, le voy a llamar así. Por acá va a venir una corriente de excitación. Y por acá vamos a tener una conductancia. Y por acá voy a tener una susectancia. Sí, lo voy a poner. O mejor de frente acá, miren. Ya está. Y acá recién viene la parte ideal. Estamos modelando ya el transformador real. Vamos a llamar número de espiras N1, N2. Muy bien. Y acá viene otra impedancia. Recuerden que acá hay devanado primario y secundario. Entonces, van a haber ciertas resistencias en cada lado. Y acá está. Acá le llamas B1 más menos. Acá le llamas B2 más menos. Por acá pasa la corriente, corriente 2. Por acá está pasando la corriente 1. Vamos a poner por acá. Miren ustedes. Como esta corriente de excitación es pequeña, nosotros la vamos a despreciar. Ojo, la vamos a despreciar, pero por el momento déjenla ahí. La vamos a despreciar y ya en su momento les voy a explicar. Entonces, ¿qué tengo acá? Conductancia de excitación, le voy a llamar G. Y acá un B para la susectancia. Z1 y Z2, ¿qué vienen a ser?
son las impedancias equivalentes en las bobinas, primaria y secundaria, son unas equivalentes. Este modelado que tenemos acá es un modelado mucho más real de nuestro transformador. Ya lo tenemos. Si queremos ser más específicos todavía, podríamos decir, profesor, esta parte que está acá es el transformador ideal. Y esto que le estamos agregando aquí, con esto que le estoy agregando aquí, ya lo convierte en un transformador más real. En pocas palabras, profesor, yo aquí tengo un E1 más menos y un E2 más menos. Y aquí podría decir, profesor, que E1 entre E2 es igual a N1 entre N2 y esto es igual a la relación de transformación. Y esto lo puedo poner también, profesor, como I1 entre I2 y esto sería igual a N2 entre N1, número de espiras, y esto es 1 sobre K. Un segundo, vamos a colocar bien aquí. Y así vamos trabajando. Perfecto. Entonces, en la siguiente parte ya de esta clase donde estamos hablando de los transformadores, vamos a concluir hablando de los circuitos referidos al primario y secundario, y cómo esto nos va a apoyar en el desarrollo de ejercicios. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios ya utilizando las pérdidas, ya utilizando un modelado mejor para luego utilizar el programa ETAP, D-Silent, utilizar el ATP e ir modelando nuestros circuitos de la forma más aproximadas a la realidad posible por nosotros. Un fuerte abrazo, nos vemos en la siguiente entrega.